En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, en este jueves 15 de septiembre celebramos a Nuestra Señora de los Dolores. Queremos ofrecer esta Santa Misa encomendando a nuestros difuntos. Recordamos a Candelario Ibáñez López, al 7º mes, María de Jesús Castro, Valentín Vázquez Ibáñez, María de los Ángeles Galván Urbina, David Alcibia, Chonita Ocampo Ortega, Juana de Alberto Hernández Cortés, Carmen Pérez Bernal, al 3er mes, Margarita Ochoa Montes de Oca, Maribela Bendaño, Verónica y Andrea López, Ernesto y Ricardo Gutiérrez, Benito Morales Romero, María del Carmen y Pragelis Hernández Zarco, Santa Ruiz Escalante, Manuel Maya Saucedo, Primitivo Luis Correa, Ruperta Martínez en su primer aniversario, Alejandro Ruiz López, Marcela Conrada Montiel Ramírez, Jesús García Porra en su 27 aniversario, María Dolores Yolanda Ortega en su primer mes, Migdelina Arzola Lares, José Luis Jiménez Flores y las ánimas del purgatorio. Pedimos por la salud de Juan Manuel Arzola Franco, Josafat Arzola Sánchez, Cosme Lares Guzmán, María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, Willy Ortega, Alfonso Miranda Sánchez y todos los enfermos de nuestra comunidad. Que Dios les conceda la salud. Damos gracias a Dios por un año más de vida de Carlos Razo Ortega y agradecemos a Dios también por todas las personas que nos han hecho el bien, que nos acompañan en la vida y nos dan fortaleza espiritual, emocional, ayuda material y sobre todo un buen testimonio de vida cristiana que nos anima a vivir nuestra fe. Encomendamos a Dios a todas las personas que han solicitado nuestras oraciones para que Dios les atienda en sus necesidades. De modo muy especial al Papa Francisco, que siempre pide que hagamos oración por él. Y ahora nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a encontrarnos con su misericordia. Vamos a reconocer delante de Él nuestros pecados y le pedimos que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su madre, compartiendo su dolor. Concede a tu Iglesia que, asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ustedes, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Entonamos el canto del Aleluya. De pie.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el padre y la madre del niño estaban admirados de las palabras que les decía Simeón. Él los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, en la liturgia de la palabra que hemos escuchado, la primera lectura nos ofrece un párrafo importante de la carta de San Pablo a los Corintios, los cristianos de Corinto, en donde se habían producido algunas divisiones por diversos motivos, porque algunos se habían hecho un poco partidarios de uno de los apóstoles que les había evangelizado, también porque algunos decían tener cualidades particulares o carismas especiales que ellos pretendían los hacían un poco superiores a los demás. Y finalmente otro problema es que había algunos que incluso negaban la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La parte final de la carta la dedica el apóstol precisamente a afirmar el hecho central de nuestra fe cristiana, que es Jesús muerto y resucitado. Lo que hoy leímos es el comienzo de su argumentación, en donde el apóstol recuerda ese hecho central y el testimonio que de él dieron algunos discípulos cercanos a Jesús, como el apóstol Pedro y como otros hermanos, entre los cuales está, por ejemplo, Santiago, mencionado por nombre. Luego menciona su propio testimonio. Él, que no es del grupo de los 12 discípulos, sin embargo, Pablo tuvo una experiencia personal de Jesús resucitado. Él dice que, era indigno de algo semejante, pero Dios lo escogió para ello y lo destinó a ser testigo de esa resurrección. Y concluye esta introducción diciendo: esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído.
es justamente el centro de la fe de la comunidad cristiana. Nosotros creemos en un Cristo que fue crucificado y que estuvo muerto en la cruz, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que hemos creído. El apóstol seguirá reflexionando después sobre este hecho, sobre su significado para nuestra vida. Pero eso lo seguiremos leyendo en los días sucesivos. De todas formas, habrá de quedarnos claro que el centro de nuestra fe es Jesús muerto y resucitado. Así nosotros obtenemos la salvación de Dios y el camino que nos dirige hacia Él. Si Jesús no hubiese resucitado, dirá después San Pablo, nuestra fe sería vana o inútil. Seríamos pues víctimas de la muerte y derrotados para siempre. La fuente de nuestra esperanza es que Jesús está vivo. Esta fe que tenía la primera comunidad es la que permite recordar y darle sentido a muchos otros acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Celebrando hoy a la Virgen de los Dolores, nuestra atención se concentra, en primer lugar, en un pasaje de la infancia de Jesús, cuando apenas tenía 40 días. Y después veremos que esto anticipa otro episodio, que es su muerte en la cruz. El Evangelio según San Lucas nos dice que a los 40 días María tenía que purificarse, acudir al templo y allí realizar ese rito particular de una mujer que ha dado a luz. Y al mismo tiempo tenía que presentar a su hijo y al mismo tiempo rescatarlo para la familia con las ofrendas que prescribía la ley. María y José llevaban al niño y fueron recibidos por dos profetas. El profeta Simeón y la profetisa Ana. Lo que hemos leído es un breve oráculo del profeta Simeón que dirige precisamente a María. Le dice que el niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel. Un signo que provocará contradicción. Esto significa que Jesús, en su persona y en su ministerio, encontrará quienes le reciben y quienes le rechazan. Eso pasa con el Hijo de Dios. Y la ruina y el resurgimiento es, como ha cantado María en la Magnífica, derribó a los potentados de sus tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide de vacío. Hermanas y hermanos, esa es la manera como actúa el Hijo de Dios en esta historia y como hace presente la justicia del reino de Dios. También nos dice que quedarán al descubierto los pensamientos de todos los corazones. O sea que frente a Él se verá bien claro quién está de acuerdo al proyecto de Dios y quién se opone al proyecto de Dios. Simeón concluye su oráculo
para María, diciendo: a ti una espada te atravesará el alma. Los aspectos contradictorios de la vida de Jesús lo llevarán a la muerte, pero esa muerte también incluirá en su aspecto de dolor a María. Una espada te atravesará el alma. Y es justo lo que nosotros encontramos en la escena del Calvario. El evangelista Juan nos dice que junto a la cruz, en el Calvario, estaban su madre y la hermana de su madre y otras mujeres. Es la escena que hoy contemplamos y vemos a María como la Virgen dolorosa. Es fácil imaginar el inmenso dolor que puede experimentar una madre al ver que su hijo es torturado y masacrado con esa muerte de envilecimiento. Por eso llamamos a esta celebración la Virgen Dolorosa, porque ella está junto a su hijo, fiel cerca de su hijo, sin abandonar a su hijo, dándole fortaleza, dándole aliento, invitándole a permanecer firme, cumpliendo la voluntad de Dios. Hermanas y hermanos, es una escena del Calvario, sin duda fundacional, con un contenido muy denso, en donde nosotros vemos el dolor y la crueldad. María está junto a su hijo, pero esa escena acontecida hace 20 siglos es una escena que desgraciadamente se ha recreado a lo largo de la historia y se vive con toda su crudeza en el presente de nuestro pueblo. ¿Cuántas madres, hermanas y hermanos, tienen que contemplar el sufrimiento y la muerte de sus hijos? Muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de ver sus cuerpos muertos, están desaparecidos. Qué enorme sufrimiento de tener que andar buscando un mes, un año, 2 años, 10 años a sus propios hijos, torturadas por la incertidumbre y por el dolor. Son las mamás, y creemos que es también María Santísima, porque esas víctimas de la violencia son también hijos de María Santísima. En sus desapariciones y cruces se recrea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta violencia hay en nuestro país? Una violencia creciente. Todos los días episodios de balaceras y de actos innombrables de maldad, de perversión, de salvajismo. Y al mismo tiempo, cuánto dolor se siembra en las familias y en las mamás. En esta Santa Misa estamos invitados a pedirle a Dios para que haya paz entre las hijas y los hijos de Dios, para que haya paz para los hijos de María y para su madre.
Recordar a la Virgen Dolorosa nos hace enfrentar y tomar postura frente a esos hechos de muerte que están cerca de nosotros y que llenan de luto a nuestra patria. Duele celebrar las fiestas de la patria, las fiestas de la independencia, cuando nosotros vemos esa exhibición de crueldad, de salvajismo, de brutalidad y de dolor. ¿Cuánta gente a lo largo de la historia, sobre todo hace 200 años y un poco más, gastó su vida para que pudiéramos vivir con paz, con dignidad y con libertad? No hemos logrado buenos dividendos en este terreno. Seguimos siendo terriblemente dependientes, todavía muy maltratados y humillados por las potencias, explotados por aquellos que tienen el poder económico y con un horizonte poco halagador para el futuro de una patria que esperaría un mejor destino. Cuando revisamos un poco la historia nos damos cuenta cómo desde que se produjo esa independencia hemos sido arrastrados por lo que el Evangelio llama señales de contradicción, enfrentados siempre unos contra otros, divididos. Unos tienen un proyecto, otros tienen otro proyecto, y la manera de echarlo adelante es venciendo y aplastando al otro, al conacional. Qué terrible es estar divididos. Nos hemos hecho presa de las potencias por la división. Y las mismas divisiones del siglo XIX permanecieron en buena medida en el siglo XX y se manifiestan con toda su fuerza en el siglo XXI. Tenemos que aprender a convivir, a aceptarnos unos a otros, a colaborar, a respetar. En la patria debe haber lugar para todos y todos debemos sentirnos participantes del mismo proyecto, un proyecto de dignidad y de libertad. Es verdad que estamos siendo muy condicionados por aquellos a quienes les interesa que estemos divididos, que incluso son capaces de alimentar a una y a otra parte. Las potencias que les dan armas al crimen organizado también dan apoyo militar a quienes pretenden combatir a ese crimen. Y así juegan con unos y con otros, pero sobre todo hacen un grande negocio. Hermanas y hermanos, es doloroso constatarlo, pero así sucede. Constatamos también en estos días cómo a través de una insistente campaña de marketing han convertido en espectáculo unas ritualidades de una monarquía ya trasnochada, que la historia no ha sido más que una monarquía que premiaba a los piratas y los sigue premiando. Antes iban en barcos y robaban en las islas, ahora
son piratas de cuello blanco que siguen robando en sus islas de paraísos fiscales. Pero la insistente campaña en los medios hace que algunos locutores entren en un estado de delirio y hasta lloren por algo que acontece en otros lugares y en esas potencias coloniales y se desinteresen de lo que sucede en nuestra propia tierra, a nuestra propia gente, a nuestra propia patria. ¿Cómo nos falta amor a la patria, sentido de la historia y responsabilidad? Y un poco de cultura también. Hermanas y hermanos, estas fiestas nos dan la oportunidad de celebrar lo que en otro tiempo generaciones de gente buena hicieron para darnos mejores condiciones de vida y un futuro más próspero, y un futuro que valga la pena de ser vivido, y por ello ofrendaron su vida. Hay que recordarlos y hay que inspirarnos en ellos, porque si ellos lograron esa primera independencia, toca a nosotros la tarea de lograr sucesivas independencias de esos poderes imperiales, malvados, explotadores y dominadores que nos tienen en las condiciones en las que nos encontramos. Tenemos que trabajar para construir esa patria que sea libre, que sea generosa y que dé lugar a todos los que hemos nacido en esta bendita tierra. El día de hoy, 15 de septiembre, recordaremos en la noche el grito que dio el cura de Dolores, un sacerdote que es el padre de la patria y que con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, convertido en la primera bandera del México independiente, convocaba al pueblo a luchar por su independencia. Que su testimonio y que la Virgen de Guadalupe sean para nosotros un estímulo y un signo que nos aliente a seguir construyendo nuestra patria por los caminos de la justicia y de la paz. Esa es nuestra tarea. Los difuntos que hoy recordamos, con su testimonio sencillo pero eficaz en medio de su familia y de sus seres queridos, nos dan una orientación, nos señalan un camino de cómo hay que vivir en forma digna y en forma solidaria, de amor fraterno, con la familia y con los conocidos. Que estos difuntos nuestros sean siempre nuestra inspiración. Ave María Purísima. Permanezcan sentados.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Dios misericordioso, las súplicas y ofrendas que te presentamos para alabanza de tu nombre, al venerar a la Santísima Virgen María, a quien bondadoso nos entregaste como piadosísima Madre, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta festividad de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores. Ella, como humilde servidora tuya, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias, de nuevo la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad.
Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Candelario Ibáñez, María de Jesús Castro, Valentín Vázquez, María de los Ángeles Galván, David Alcibia, Jonita Ocampo, Juan Adalberto Hernández, Carmen Pérez, Margarita Ochoa, Maribela Bendaño, Verónica y Andrea López, Ernesto y Ricardo Gutiérrez, Benito Morales, María del Carmen y Margelis Hernández, Santa Ruiz, Manuel Maya, Primitivo Ruiz, Ruberta Martínez, Alejandro Ruiz, Marcela Conrada Montiel, Jesús García, María Dolores Yolanda Ortega, Migdelina Arzola, José Luis Jiménez y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Padre que a todos nos recibe como hijas e hijos suyos, y que para todos tiene su bendición, a Él le decimos, como nos enseñó Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, acérquense por el centro, los demás pueden sentarse. Cristo. Nos ponemos de pie. Alimentados con el sacramento de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al conmemorar el dolor de la Santísima Virgen María, completemos a favor de la Iglesia lo que falta en nosotros a los padecimientos de Cristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, aprovechamos para felicitar a todas las lolitas y a todos los lolos, que la Santísima Virgen sea generosa en su intercesión por todos ellos. Y también les deseamos que tengan unas felices fiestas patrias, comenzando por la cena de hoy en la noche y las celebraciones del día de mañana. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. El día de hoy no hay hora santa, no habrá hora santa. De hoy en 8 tendremos, como de costumbre, la hora santa los jueves.